Diez Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos 10 minutos con Jesús. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Y Jesús les responde: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les hará quitado, y entonces ayunarán. Así comienza el Evangelio del día de hoy. Me parece una muy buena forma de pensar cómo llevamos nuestra vida, porque el esposo ya ha sido llevado, ya Jesucristo ha subido a los cielos. Hemos vivido hace relativamente poco esta fiesta de la ascensión del Señor, y ahora nos encontramos de nuevo sin el esposo. Y ahora es el momento de ayunar, el momento en que las cosas dejan de estar de fiesta. La fiesta duró durante la Pascua y ahora ya estamos sin Jesucristo. Sabemos que Jesucristo está siempre con nosotros en la Eucaristía, pero la verdad es que es interesante considerar esto. Es el momento de hacer ayuno, es el momento de preguntarnos sobre nuestra vida, de ganarnos el reino de los cielos. No es lo mismo que cuando estaba Jesucristo con nosotros. Ahora mismo es el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo del crecimiento del reino de Dios en cada una de las personas. Y para que eso funcione, tenemos que darnos cuenta que tenemos que convertirnos. Tenemos que hacer nuestra esa realidad de hacernos cada vez más de Dios. En ese libro de José Ramón Ayllón que se llama 10 ateos cambian de autobús, te lo recomiendo, dice: probablemente Dios no existe. Eso reza la publicidad de algunos autobuses. Esto era en una época en Madrid en concreto. Sin embargo, continúa Ayllón, los creyentes creen en Dios y no se callan, y cuando quieren saben hacerse sentir. Esto pensaban muchos ateos y agnósticos, como Chesterton, Dostoyevsky, Sábato, Franklin Collins, Tatiana Goreicheva, C.S. Lewis, André Forsart, Edith Stein, Messori, Narciso Yepes, hasta que pasaron de esa opinión a la seguridad de la existencia de Dios. Y ese misterioso salto no lo dieron en medio de una vida fácil, sino en las circunstancias dramáticas de quienes han sufrido en sus carnes la persecución, la cárcel o una guerra. Ellos mismos, escritores notables, nos cuentan su cambio de vida y de autobús en sus propios libros. Hoy aquí en Ecuador estamos pasando una situación bastante difícil de un encontronazo entre el gobierno y unos sectores de la población, en concreto la población indígena, y vivimos todavía en una situación bastante delicada en donde se cortan vías, hay protestas, algunas veces hay mucha violencia en las calles. Y podría ser interesante en este mismo instante preguntarnos: bueno, ¿yo sirvo a Dios? ¿Yo estoy dispuesto a perdonar a los que están a mi alrededor, aunque me hagan el mal? Y es que en muchas de las conversiones de que hemos hablado ahora, de las que habla Ayllón en su libro, el proceso de conversión pasa por el perdón, por darse cuenta que es importante perdonar antes de acercarse a Dios. Es muy difícil acercarse a Dios con el corazón lleno de odios, de rencores o de resentimientos. Esto que ya lo hemos oído muchas veces en estas prédicas de 10 Min con Jesús, vale la pena que lo volvamos a sacar a flote. ¿Llevo resentimientos en mi corazón? ¿Es que acaso permito que el odio, la ira, el resentimiento ganen espacios en mi corazón? Tenemos que ser muy conscientes de que eso nos aparta de Dios, como lo decimos cada vez en el Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Esto no puede quedar en una cosa bonita de una oración que el mismo Cristo nos enseña,
sino que tiene que pasar a ser vida nuestra. Muchas veces al que hay que perdonar le conocemos, le ponemos cara, sabemos quién es, pero otras veces es un público un poco más abstracto, es un grupo de la sociedad que tal vez nos causa temor o que le sentimos un poco de odio, de resentimiento porque nos ha creado injusticias, porque no nos deja transitar por vías libres o terminar nuestros negocios o hacer las cosas que nos gustarían y estaban programadas, viajes, finales de curso, no sé, hay miles de cosas que se han parado aquí en Ecuador por estas manifestaciones y seguro en todo el mundo cosas que suceden y que nos pueden generar este resentimiento. Pero no, justamente ahí está nuestra consideración de que no podemos dejar que estas cosas nos separen de Dios. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como nosotros y los fariseos ayunamos? Le preguntan los discípulos de Juan Bautista, gente santa. Y Jesús es súper claro, ya ayunarán. Yo te digo, este es el tiempo del ayuno. Este es el tiempo de hacer esos sacrificios. Este es el tiempo de ofrecer esas oraciones al Señor para pedir que la situación se arregle, para pedir que no crezcan en nuestro corazón odios, resentimientos, deseos de venganza, que lo único que hacen es pervertir nuestro corazón. Hay una historia bien bonita que supongo habrás oído hablar alguna vez, se llama Sobrevivir para contarlo. Es de Immaculée Ilibagiza. Es una ruandesa, hija de padres que eran profesores y también fervientes católicos, y que fue sobreviviente del genocidio de Ruanda en 1994. Ella tenía apenas 22 años, y para salvarse permaneció en el baño 91 días escondida en un espacio estrecho y oscuro. Immaculée perdió a sus padres y hermanos, Damascene y Vianney, tras la guerra en Ruanda, y también a muchos de sus amigos, sus compañeros de universidad, su casa, todo lo que era sus recuerdos de infancia. Pero ella reencontró a Dios con más fuerza cuando supo perdonar, cuando supo levantarse de las cenizas del genocidio de Ruanda, tal vez lo más fuerte que una persona se puede imaginar. Señor Jesús, tú que nos escuchas, te pedimos que nos enseñes esta gran lección, que aprendamos a perdonar, que hagamos como tú, Señor, que no condenas, sino que dejas pasar, que sabes esperar el momento oportuno para tocar los corazones de tus discípulos, de la gente que está a tu alrededor, que en definitiva no juzgas, no estás separando, que te sientas a comer con los pecadores, con los publicanos, que eran los pecadores de la época, y no dejas que estas cosas hagan que pongan una barrera entre tú y ellos, pese a que ofendían a tu padre, a tu mismo padre, porque ellos eran conscientes de que faltar a la ley de Dios era ofender a tu Padre, Dios Todopoderoso. Y sin embargo, tú te sientas a comer con ellos, Señor, y tú no te llenas de ira cuando tus mismos discípulos te abandonan, o cuando el mismo Pedro te niega 3 veces delante de una criadilla, de una empleadilla que no podía hacer nada contra él, pero sin embargo te niega. Y para nosotros es importante, Señor, que nos demos cuenta de que somos poca cosa y de que no podemos permitir que en nuestros corazones entren el odio, el rencor, el deseo de venganza. Te pedimos, Señor, que nos hagas entender estas cosas, que demos la vuelta, que es el tiempo de hacer penitencia. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Este es el tiempo del ayuno. Este es el tiempo que el Señor había previsto desde el inicio para que nosotros nos demos cuenta que tendremos que sacrificar algunas cosas para poder seguirlo. Y una de esas cosas es sacrificar ese deseo de venganza, ese odio, esa frustración que podemos estar sintiendo todos. No podemos darle rienda suelta a todo eso que lo único que hace es separarnos de Dios.
Vamos a poner estas intenciones en manos de nuestra Madre la Virgen. Ella es la primera interesada en que sepamos perdonar y acoger a los demás, en que no llevemos una piedra en nuestro corazón, sino que sepamos hacer esta penitencia que nos pide el Señor hasta que llegue de nuevo el esposo, su Hijo Jesús. Le doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.